Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo. Búsquenos en YouTube El País en Blanco, danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo como debe ser. Siguiendo con nuestro programa del día de hoy, y hay un tema que se ha convertido en tendencia en lo que ha sido las principales informaciones en el día de hoy en diferentes medios de comunicación y ocupando así lo que han sido las redes sociales. Y es la espera del discurso del expresidente Leonel Fernández, que se dirigirá al país mañana lunes 23 de agosto a las 8 de la noche. Esa información se ha convertido en tendencia porque se trata de Leonel Fernández y todos sabemos, Leonel Fernández es el dominicano con más experiencia del Estado, porque es el único dominicano que ha sido presidente de la República en 3 ocasiones. Único dominicano vivo que ha sido presidente de la República en 3 ocasiones es Leonel Fernández. Y la información se ha diversificado en diferentes medios de comunicación y es algo que llama mucho la atención porque se ha estado convirtiendo en lo que ha sido una tendencia. Y la información dice así: el presidente del partido Fuerza del Pueblo, FP, y el presidente de la República, Leonel Fernández, dirigirá un mensaje al país la noche de este lunes a través de una cadena de medios de comunicación. El discurso será transmitido a las 8 de la noche de este lunes y en el cual Fernández analizará la situación social, económica y política en la coyuntura actual en la República Dominicana. Es importante ver este discurso del presidente Leonel Fernández porque va a analizar los principales aspectos, tanto social como político y económico del país. Entiendo que va a ser un discurso que debe tener mucho contenido porque se trata de Leonel Fernández, y además de eso entiendo que le va a responder al presidente Luis Abinader aparentemente esas relaciones que habían de alianza de el PRM y la Fuerza del Pueblo como que se han ido deteriorando, porque en los últimos meses hemos estado mirando que la Fuerza del Pueblo está haciendo su trabajo de oposición, y eso es importante, muy importante, porque eso va a traer consigo un fortalecimiento de lo que es la democracia en nuestro país. Entonces, cuando vemos esta información, es una información que nos llena de mucha expectativa y al mismo tiempo nos llama poderosamente la atención de ver qué Leonel Fernández va a hablar y va a analizar en este discurso. Entiendo que sí, que es muy importante que Leonel Fernández dé su opinión, porque la semana pasada Leonel Fernández había hablado y le había pedido al gobierno del presidente Luis Abinader que le explicara al país
qué han hecho con la cantidad de dinero recibido a través de préstamos, endeudando más al país con una deuda de más de 13.000 millones de dólares, que eso es una cantidad de dinero bastante exagerada, que ningún presidente de la República había tomado esa cantidad de dinero ni siquiera en 8 años, y el presidente Abinader en un año ha llevado el país a esa deuda exagerada que ya sobrepasa el 70% del Producto Bruto Interno de nuestro país, y hay que tratar de manejar esa parte. Esa es una situación que es alarmante, en la cual el presidente Luis Abinader y el PRM han llevado al país con esta cantidad de préstamos. Cuando cuando nos estábamos analizando lo que ha sido ese discurso del presidente Luis Abinader, que en su segunda fase se explicaba pidiéndole al presidente Leonel Fernández en parábola de que ellos son quienes deben de dar la explicación de la deuda que habían hecho. Eso no se justifica, porque el presidente Luis Abinader debe dar rendición de cuentas y explicarle al país qué está haciendo con esta enorme cantidad de dinero que ha recibido a través de préstamos durante su primer año de gobierno, y es una cantidad muy exagerada, esa cantidad de dinero de préstamo endeudando cada vez más el país, llevada a cabo por Luis Abinader y el PRM. Entonces, cuando nosotros vemos que el presidente Luis Abinader se niega a dar esas informaciones, además de eso está violando la ley, porque por ser el presidente de la República y ser el administrador de los bienes del Estado, que son los bienes de todos nosotros los dominicanos que pagamos impuestos, el presidente lo que es un administrador de los recursos de nosotros, está en la obligación de rendir cuenta y decir y explicar centavo por centavo dónde ha invertido ese dinero. Cuando se trata de esos 13.000 millones de dólares, usted coge una calculadora y multiplica esos 13.000 millones de dólares que ha cogido el PRM, usted lo multiplica por 56.6, podría ser varios centavos más que tal dólares, y esa cantidad le va a dar a usted 735.800 millones de pesos. Entonces, esa cantidad de dinero, les repito, 735.800 millones de pesos que ha cogido Luis Abinader y el PRM de préstamo al país, y no se ha visto dónde lo han invertido. Entiendo que Leonel Fernández, como un gran estadista, por ser la persona más activa que tiene la oposición política en la República Dominicana, lo está haciendo bien, porque le está pidiendo a Luis Abinader y el PRM que digan en dónde han invertido todo ese dinero, porque es una cantidad de dinero enorme y no se ha visto en qué se ha invertido. Entonces, en ese discurso del día de mañana del doctor Leonel Fernández, hay que ver qué Leonel Fernández va a hablar, analizando la crisis económica, política y social que vive la República Dominicana. Como todos sabemos, Leonel Fernández es un hombre con una capacidad de análisis inmensa,
una preparación académica que no se puede comparar con cualquier persona. Leonel Fernández es una figura internacional. Entonces, eso hay que ver ese discurso que Leonel Fernández le va a dirigir al país en el día de mañana. Porque cuando se trata de una crisis como la que está viviendo la República Dominicana, principalmente esta crisis económica, no se corresponde la crisis económica que está viviendo el país con la cantidad de dinero prestado que ha tomado el gobierno. Entonces no es para la economía estar de esta forma, porque cuando vemos la tasa de la divisa se ha mantenido prácticamente invariable entre 55 y 57, un promedio más o menos hay de 56, se ha mantenido ahí. Entonces no hay razones, si la tasa cambiaria y la divisa se han mantenido invariables prácticamente, porque los productos de la canasta básica de primera necesidad se han duplicado y triplicado en este primer año de gobierno de Luis Abinader y el PRM. Ahí pues nosotros estuvimos mirando que en ese discurso el presidente Abinader estuvo hablando de los productos de primera necesidad, los aumentos que han tenido y que le preocupa, pero no da una forma de una solución para solucionar eso. Entonces, no se entiende tampoco que el presidente Luis Abinader, con una crisis económica, invierta casi 300 millones de pesos preparando la escalinata de Palacio Presidencial para dar un discurso en la misma, donde se debió de hacer en otro de los salones del mismo Palacio Presidencial, y no gastar esa cantidad de dinero que gastó el gobierno preparando ese espacio para hacer el discurso desde ahí. Entonces eso no se corresponde, porque si estamos en crisis, estamos ahorrando, porque hay que gastar casi 300 millones de pesos habilitando únicamente las escalinatas del Palacio Presidencial para hacer un discurso. Entonces, no, yo mismo, desde mi punto de vista, no entiendo cuáles son los ahorros que está haciendo el gobierno, porque cuando usted me dice que está ahorrando y usted gasta esa enorme cantidad de dinero preparando un lugar donde usted va a tener únicamente unos 30 minutos, entiendo que para esa rendición que hizo el presidente Abinader, que no es una rendición, sino es un balance, porque la ley establece, claro, que la rendición de cuenta debe ser el 27 de febrero y se hace en la Asamblea Nacional, se hace en el Congreso, donde están ambas cámaras juntas, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Esa es la rendición de cuentas. Esto fue un balance. Entonces, para el presidente Luis Abinader, que está ahorrando en plan de austeridad y ese tipo de situación, no comprendo por qué para un discurso de unos 35 minutos, que fue que duró el discurso, hay que gastar 260 millones de pesos únicamente habilitando las escalinatas del Palacio Nacional. Entonces no se comprende cuál es el plan de austeridad que está llevando el gobierno. Entiendo que en ese caso Leonel Fernández tiene razón, y no Leonel Fernández, todo el pueblo dominicano tiene el derecho de pedirle al presidente Luis Abinader
a los funcionarios del gobierno la rendición de cuentas o directamente la explicación de cómo se está gastando el dinero del pueblo. Esa es la realidad. Entonces, cuando vemos este tipo de situación, hay que ver cuál es la situación, porque no se correspondería ese plan de austeridad que tanto menciona el presidente Luis Abinader y gastar esa cantidad de millones preparando las escalinatas del Palacio Nacional para un discurso de 35 minutos, que fue lo que duró. Entonces, no se correspondería. Ese plan de austeridad que dice el presidente no se corresponde con la cantidad de cuña publicitaria que tiene a nivel nacional en diferentes medios de comunicaciones, ya sean radiales, televisivos, medios digitales, periódicos. Es una enorme campaña de publicidad que está gastando el dinero del pueblo en publicidad del gobierno, y no entiendo por qué hay que tener tanta publicidad para lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de actuación del gobierno, entendemos que el gobierno dice una cosa pero hace otra, porque no se corresponde el uso abusivo de los recursos del pueblo que se está gastando en publicidad de el mismo presidente Luis Abinader, donde usted ve que quien sale en esos anuncios de publicidad es el mismo Luis Abinader hablando. Cuando usted investiga la cantidad de millones que está pagando el presidente por esos anuncios de publicidad, usted se da cuenta de que no se está haciendo el cambio como se le vendió a la gente. Hay más publicidad que en la pasada administración, y se está haciendo menos en esta administración que en la pasada, porque esta administración absolutamente no está trabajando hasta ahora, porque le han dejado el tiempo a la pandemia, pero la pandemia del coronavirus es una pandemia que va a durar mucho tiempo. Ya tenemos un año de gobierno y no se han visto los avances en el país. Entonces este es un problema que hay que ver, esa publicidad del gobierno, ese plan de austeridad que está llevando el gobierno y dónde se está invirtiendo ese dinero. Son 735.800 millones de pesos que el gobierno ha cogido prestado, 13.000 millones de dólares, y no se ha visto en qué se ha invertido. Esa es la situación. Y préstamo. El Congreso nada más sirve para aprobar préstamos. Ahí nosotros hemos podido ver en esta legislación que terminó la vuelta que dio ese proyecto de Código Penal de nuestro país, y a final de cuentas el PRM jugó un papel sucio, como pudiéramos decir, de trampa, porque el día que vencía la legislatura, 13 senadores del PRM irresponsables no fueron al Congreso. ¿Por qué no fueron? Bueno, porque son irresponsables. El gobierno no quería que aprobaran el Código Penal. Entonces, 13 senadores del PRM, 13 irresponsables, no fueron a la sesión para que se cayera la aprobación del Código Penal. Pero esos mismos 13 irresponsables que debieron estudiar ese proyecto de ley que tiene 20 años dando vuelta en el Congreso y que se ha llevado a comisiones miles de veces y siempre lo mismo, es el mismo grupo de irresponsables que en el momento
de que hay que hacer lo que hay que hacer, poner la ficha en la mesa donde van, le sacan el cuerpo. Entonces, no entiendo cuál es la situación. Vemos que sigue siendo este gobierno más de lo mismo o peor todavía. Entiendo que hay un grupo de funcionarios que no funcionan en este gobierno, que se deberían de cambiar y no se ve el interés que tiene el gobierno para hacer esos cambios. Ahí nosotros vemos un ministerio o un ministro de obra pública que ese no funciona. A la República Dominicana le está haciendo falta ahora mismo un plan de asfalto a nivel nacional. Aquí las calles de nuestro país están convertidas en una calle que han sido llenas de hoyos como si fueran guayos, y esos, el Ministerio de Obra Pública no sirve, eso no funciona. Hay en algunos lugares que ponen un asfalto donde no va. Porque usted me dice a mí en la 27 que una calle que está buena, ahí asfaltan. Y usted ve los contenedores hondísimos porque es capa de asfalto sobre capa de asfalto. Pero entonces en los lugares que se necesitan no los llevan. Entonces, esa es la situación. Se necesita un plan de asfaltado a nivel nacional porque es que las calles no sirven, llenas de hoyo, pero este Ministerio de Obra Pública no funciona. Y esa es la situación. Aquí hay un grupo de funcionarios que tiene el gobierno que no funciona. Se esperaba que todos esos funcionarios que no funcionan, el gobierno debería cambiarlo, pero ya pasamos varios días después de el cumplimiento de un año del PRM en el gobierno y no se han visto los cambios. Es increíble. Entonces, hay que ver este discurso de Leonel Fernández mañana a las 8 de la noche para ver cuáles son las ideas que va a exponer el presidente Fernández y si va a aportar algunas soluciones, porque no me cabe duda de que tenga soluciones para algunos de estos problemas. Y esa es la situación, por ser el dominicano con más experiencia de Estado, el único dominicano vivo de la República que ha tenido 3 periodos gobernando. Entonces, el dominicano que más experiencia de Estado tiene, sin duda alguna. Hay que ver cuál es la posición que él va a explicar en el día de mañana. Y esa es una posición que se ha convertido en tendencia en el día de hoy y hay muchas expectativas. Hay muchas expectativas positivas para la población dominicana. Entonces, vamos a ver qué va a suceder ahí. Porque es algo que nos llama mucho la atención. Un saludo especial para nuestro amigo y hermano Claudio Félix, que está compartiendo con nosotros en vivo. Claudio Félix, productor de su programa Notas en Blanco, hija de El País en Blanco. Gracias, hermano Claudio, por estar compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Esa es un fiel seguidor de su programa El País en Blanco. Gracias, hermano, gracias. Entonces, hay que seguir avanzando con este tipo de situación porque el país tenemos que
seguir desarrollándolo. No podemos esperar que pasen estos 4 años y que sean 4 años de atraso para el país, porque si no avanzamos con lo que es los avances que necesita el país, serían 4 años de atraso para la República Dominicana y no queremos eso. Hay que hacer los aportes necesarios para que podamos seguir hacia adelante. Que eso es muy bueno, que el país progrese, que la población eche adelante. Los aportes se hacen desde el Estado. Los ciudadanos deben aportar para el Estado, pero debemos de tener unas autoridades que tomen en cuenta al pueblo, que escuchen al pueblo y que se trabaje para el pueblo. Esa es la situación. Los préstamos no son malos. No, los préstamos no son malos, siempre y cuando sean destinados a una inversión que vaya a devolverla, que vaya a devolver esa inversión que se hizo. Esa es la realidad. Es importante que se analice desde esa perspectiva, porque los préstamos no son malos, pero deben de ser hechos para invertir, deben de ser hechos para desarrollar el país. Eso es importante. Si el gobierno de Luis Abinader dice va a hacer otro préstamo de 500 millones de dólares para construir lo que falta de la segunda línea de metro, yo entiendo que es un préstamo importante y no es malo, porque sería un préstamo que está destinado a una inversión que entre poco tiempo va a devolverla, y esa es la situación. Es un saludo especial para Janet Bello, que está compartiendo con nosotros en vivo y dice: activa con su programa El País en Blanco. Gracias. Igual saludo para Rosameris Núñez, que está compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Gracias. Gracias por estar compartiendo con su programa El País en Blanco. Y denos sus opiniones con relación a la expectativa que se tiene para el discurso del expresidente Leonel Fernández mañana a las 8 de la noche, ya que esa es una información que se ha convertido en tendencia en el día de hoy y se ha expandido y masificado en diferentes medios de comunicación, y eso es importante. El pueblo está esperando la alocución del presidente Leonel Fernández en el día de mañana. Yo entiendo particularmente que Leonel Fernández le va a responder a Luis Abinader, y debe ser así. Entonces nos dice Rosameris Núñez, nos dice: saludos, Rosameris, y gracias por estar compartiendo con su programa El País en Blanco, El País en Blanco, al servicio del pueblo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal, El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. Entonces, analizando este punto económico, social y político, que es a lo que se va
a referir el presidente Fernández en el día de mañana, en la noche. Esos son puntos importantes, porque son los puntos que mueven la sociedad, son los puntos de los aspectos más importantes que tiene un país. Está tocando los tres principales renglones: social, económico y político. Ahí está tocando todos. Y eso va a ser el análisis del presidente Leonel Fernández el día de mañana. Entonces, no creo que en este caso el presidente Leonel Fernández esté buscando sacar ventaja política. No creo que sea así, a pesar de que es el único político de la oposición que está haciendo oposición, y también es el político más acabado que tiene la República Dominicana, y un político 24/7. Leonel Fernández va a unas elecciones hoy y pierde las elecciones, y ya mañana está trabajando para la próxima, porque es un hombre, un luchador, no se detiene, y eso es importante. Y esa misma trayectoria aparentemente la está llevando su hijo, Omar Fernández, un joven diputado. Es un diputado que trabaja mucho y aparentemente con muchos futuros políticos por delante. Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, y eso es importante, muy importante, con visión de futuro. Y cuando se trata de este tipo de situación, eso es muy bueno para el país. Y esa es la situación. Entonces, vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve instante.